Arranca. Buenos días, queridos amigos y amigas. Retomando hoy el seminario bíblico que venimos desarrollando sobre el libro de Jacobo o de Santiago. Es igual, es el mismo. Retomando la charla que veníamos dando sobre el libro de Santiago, veíamos lo importante que eran las obras y establecíamos un vínculo muy claro entre lo que manifestaba Pablo, quien básicamente hablaba de un tema de la fe, y lo que manifestaba Santiago o Jacobo, que era un tema de obras. Parecía que estuvieran contrapuestos, pero logramos establecer que eran exactamente lo mismo cuando veíamos las obras como una consecuencia de la fe y no al revés. Las obras veíamos que son la manifestación abierta de la fe. Ahora bien, había tres conclusiones que eran absolutamente contundentes. Primero, que no somos justificados por obras. La segunda, que sí somos justificados para obras. Y la tercera, que no somos justificados sin obras. Ahí habíamos quedado. Ahí hacemos el empate. Bueno, muy bien. Ahora, continuamos el día de hoy como un derivado de esta hilaridad que presenta el libro de Jacobo. Aún les recuerdo, estamos sobre el capítulo 2 y estamos por allá, por los lados del versículo 10, 11, 12, por ahí, por esos lados. Y es un tema que nos obliga a replantear, a reflexionar, a rectificar realmente el tema de la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que establece Santiago? Y claramente está allí manifiesto, el versículo 10 y 11, que si cumplo toda la ley, pero violo uno solo de los elementos de la ley, me hago automáticamente violador de toda la ley. Me hago instantáneamente un transgresor de toda la ley. Grave, delicado el tema. Mucha gente puede decir, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, entonces yo soy bueno. ¿En serio? Yo no creo. La Biblia dice otra cosa. Es que la ley no es solo no robar, no matar. El trasfondo, y en algún momento lo vimos claramente explicado, que la ley de Dios son 10 mandamientos que realmente se reducen a dos, que finalmente es uno. ¿Comprende? Si usted viola un elemento de la ley, viola toda la ley. Uno. ¿Se da cuenta? Es un poco más complejo. Si nos devolvemos un poco de lo que habíamos venido hablando, de lo que establece Mateo 22 sobre lo que es la acepción de personas, vemos que la transgresión de la ley se vuelve inevitable. Tenemos un tremendo problema entre manos. ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo? Wow. Y este planteamiento, que no solo está en Mateo 22, sino que también está en Gálatas 6, que también lo plantea Santiago o Jacobo en el capítulo 2, nos lleva a las primeras reflexiones, a los primeros elementos. Y es
que los pecados no pueden ser clasificados. Los pecados no son clasificables. No hay tal cosa, al menos dentro del contexto teológico y del contexto bíblico, que hable de pecados veniales, pecados mortales, pecados capitales. No hay tal cosa. El pecado es simplemente la falta contra Dios, contra su ley, contra sus planteamientos, contra su palabra. Es así de simple como se ve la transgresión del pecado. Y al no ser clasificables los pecados, se pierde completamente la validez de que sean negociables. Es decir, la pena, la paga de ese pecado no es negociable. No la puedo negociar por dos Padres Nuestros, por una misa, por dos misas, por tres Dios te salves, por un salve. No son negociables. Repito, claramente está establecido en lo que se escribe en la palabra en Gálatas 6, en Mateo 22, en Santiago 2, claramente está establecido. Es más, apunte estas dos citas, apunte, apunte pues. Gálatas 3:10, apunte, Gálatas 3:10 y apunte Deuteronomio 27:26. Deuteronomio 27:26. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Y allí va a encontrar dos elementos. Cae el palo y mata al hombre, pero en forma, en forma. ¿Sabe qué dicen esos dos versículos? Complementado con lo que dice Santiago capítulo 2. ¿Sabe qué dice? Algo muy delicado. Dice, maldito quien no aplica y guarda todas las palabras de la ley. Muerto, muerto, pues muerto, o sea, muerto. Léalo. Maldito el que no guarda todas las palabras de la ley. El problema se nos acaba de hacer en cuestión de segundos infinitamente más grande que el que teníamos hace un momento. Grave. Para esto hay dos ejemplos muy claros. Lo encontramos, uno de ellos allí en Mateo 5, que es el tema del homicidio. La ley dice, no matarás. El problema, y está allí expuesto en Mateo 5 y repito en Santiago 2, es que dice que todo aquel que insulta o da un maltrato verbal al prójimo ya cometió homicidio. ¿No le gustó ese ejemplo? La verdad, a mí tampoco. Bueno, eh, no fornicar, el sexo por el placer. ¿Listo? Ah, pero es que yo no fornico con nadie, pues. El problema es que el mismo Mateo lo establece cuando dice: todo aquel que mira una mujer con un deseo impuro, ya fornicó con ella en su corazón. Se da cuenta lo muy delicado del tema. Y fuera de eso acabamos de leer que maldito el hombre que no guarda todas las palabras de la ley. Y acabamos de ver requisitos de esos que si usted transgredía un elemento de la ley, ya transgredía toda la ley. Tenemos entre manos un problema grave.
muy delicado. ¿Cómo podríamos abordarlo? Lo primero para poder abordar este problema es entender y tener muy claro que la ley no es arbitraria. La ley no es arbitraria. La ley sirve para mostrar el pecado. La ley sirve para evidenciar el pecado. Así las cosas. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo de los atributos de Dios. Comprende. Luego, si tenemos claro que la ley es un reflejo del carácter de Dios y que, como dice el libro de Romanos, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, no podríamos, y aquí la segunda reflexión delicada, grave, el segundo planteamiento, el primero fue el hecho de que el pecado no es clasificable, por ende no es negociable. El segundo es la clasificación de Dios. Dios no puede ser clasificado. No hay tal cosa como un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. No, es que el Dios del Antiguo Testamento era celoso, homicida, vengador, justiciero. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de cariño, es un Dios perdonador, es un Dios... Ey, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Dios no cambia, es exactamente el mismo Dios. Y estas dos reflexiones, la clasificación del pecado, la clasificación de Dios, son dos elementos que nos llevan a establecer que la ley no puede desde ningún punto de vista ser selectiva. No se trata de pecar poco, no se trata de pecar lo menos posible, no se trata de pecar lo estrictamente necesario, se trata de no pecar. Es lo complejo de las cosas. Qué tremendo esto. Y aquí surge entonces un problema. Otro, sí, otro. Y es que es su elección como persona, como criatura, establecer si va a estar bajo la ley o va a estar bajo la gracia, es decir, bajo la obra de Jesucristo. Y ahí es cuando yo lo remito a usted a Romanos 6, versículo 14, versículo 15. Péguele una leída. Romanos, epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 14 y 15. Romanos 6, versículos 14 y 15. Usted está bajo la gracia, es decir, bajo la obra de Jesucristo, o está bajo la ley. Es su elección. Ahora bien, acabamos de encontrar maravillosamente la solución a los problemas que acabábamos de plantear. Excelente. ¿Lo ve? La solución a toda la problemática de vida radica en Cristo. Y allí vale la pena que de pronto se remita a Efesios 2, epístola de Pablo a Éfeso,
o a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Cristo es la solución al tema del pecado. ¿Me hago entender? Luego, si yo soy absolutamente consciente, y esto es la piedra angular de la fe cristiana, esto es la piedra sobre la cual se edificó la iglesia, si yo tengo claro que por mis pecados Cristo pagó por ellos una vez y para siempre, volvemos a darnos cuenta de que el pecado no es clasificable y de que el pecado no es negociable. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios no es clasificable, es el mismo. Solo que si yo estoy bajo la gracia, bajo la obra de Jesucristo, me presento ante Dios y soy justificado por la obra de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Es tremendo. Esto es tremendo. Y esto nos lleva a un planteamiento que tiene tres elementos. Tres, tres, tres elementos. Tres. Primero, yo no soy justificado ni obtengo mi salvación ante Dios ni por las obras, ni por las ceremonias, ni por los rituales, ni por lo que yo haga. Holocausto no quiero, dice la palabra de Dios. No quiero sacrificios. ¿Qué quiero? Arrepentimiento y entrega a la obra de Cristo. Solo a través de Cristo se va al Padre. El mismo Santiago dice, y si pecáramos, abogado tenemos a Cristo. ¿Me hago entender? Entonces, esos rituales, esas celebraciones extrañas, esas ceremonias, esos actos extraños que se dan en algunas congregaciones, mmm, la Biblia dice que eso no sirve para nada. ¿Qué hacemos? Pues eso es lo que dice la Biblia. Elemento número uno. Elemento número dos. Única, exclusiva, taxativamente, lo único que garantiza mi salvación es la fe en la obra de Cristo. En otras palabras, es Cristo la única fuente de la salvación. Por eso es vano rogar a María, a los ángeles, los santos y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí. El único que intercede por mí ante Dios es Jesucristo. Escrito está. Elemento número dos. Y el elemento número tres, el Espíritu Santo es la obra que nos deja Jesucristo al subir a los cielos. Os conviene que yo me vaya. Si me voy, mi Padre que está en los cielos os enviará el Paráclito, el ayudador, el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo que mora en mí es el que me hace consciente de pecado, es el que guía mi caminar, es el que me muestra y es el que me da la fuerza para no pecar. El pecado básicamente es una elección. Usted elige pecar. Problema resuelto. Excelente. Maravilloso. Ahora bien, esto nos lleva a que, bueno, si eso es así, si Cristo me perdonó, si Cristo ya me hace salvo, si Cristo,
Entonces, agarrémonos a pecar, ay, ya Cristo pagó por mí. No, agarrémonos a ver que ya pagaron la cuenta. Momentico, venga, eso no es lo que dice la Biblia. Todo este proceso implica un cambio radical de su comportamiento. Implica un cambio de una trascendencia tal que cambia su vida. ¿Se da cuenta? Ve, interesante, maravilloso, extraordinario. El problema es cuántos de nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra vida a través del Espíritu Santo. Una vez más, cae el palo y mata al hombre. Tremendo. Eso, ese cambio que debe reflejar nuestro vínculo con el Padre, tiene esos tres elementos. El primero, no hay ninguna obra, ninguna ceremonia, ningún ritual que nos permita limpiarnos del pecado. Segundo, es única y exclusivamente la obra de Cristo la que me limpia del pecado y el que intercede por mí ante el Padre. Y tercero, es el Espíritu Santo el que me guía y me orienta para no pecar, el que sustenta mi fe. Y esto nos lleva a una tercera reflexión. La primera era pues la clasificación de nuestros pecados, la segunda la clasificación de Dios, y esta es la posición que ha manifestado nuestra cultura en la sociedad, y es una posición hedónica, fundamentada en el hedonismo, perdón, es decir, bebamos y comamos que mañana moriremos. Todo está hecho para el placer del hombre. Un planteamiento desde la Biblia bastante estúpido, bastante poco intelectual y teológicamente hablando. Y esto nos lleva a la conclusión final de justificar el pecado a través de que el que reza y peca empata. No hay tal cosa. No hay empates en el cielo. No se va a pesar lo bueno y lo malo que hiciste. No. Nadie, absolutamente nadie es salvo por las obras. Usted es salvo única y exclusivamente por gracia. Vuelvo y le reitero Efesios 2 del 8 al 9. Por cuanto vosotros sois salvos por gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios a través de la obra en Cristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Apúntelo, Efesios 2 del 8 al 9. Las obras no salvan a nadie, pero sí condenan. Finalmente, allí en el libro de Jacobo, capítulo 2, que es donde estamos, versículo 12, bueno, listo, Santiago, capítulo 2, versículo 12, hay una instrucción, y hay una instrucción muy clara, muy contundente, muy fuerte. ¿Y sabe cuál es esa instrucción para cerrar nuestra charla del día de hoy? Dice, así hablad, así hacer, como quienes van a ser juzgados en una ley de libertad. Así hablad, así hacer, como quienes van a ser juzgados en una ley de libertad. La instrucción que nos está dando Santiago o Jacobo es supremamente clara, supremamente simple. Su actuar, su hablar, deben reflejar completamente
su compromiso con Dios. Revise el tema, revise las citas bíblicas, evalúe lo que dice Santiago, revise su forma de vivir, plantee el problema, revise la solución. Y en verdad, trate de que la obra del Espíritu Santo trascienda y transforme su vida. Nos vemos el próximo jueves, si el Señor nos presta la vida, si el Señor está con nosotros. Chao.